Ser Podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Buenas noches, ¿cómo están? Última entrega veraniega de esta nueva etapa del coleccionista de canciones, en la que estamos hurgando precisamente en las colecciones personales de discos de los chavales que acabarían siendo poco después las mayores estrellas del pop y del rock. Lo que queremos aquí es saber qué música escuchaban esos chavales, cuáles eran sus ídolos cuando estaban empezando y quiénes influyeron a esos tótems como los Beatles o como los Rolling Stones o como Aretha Franklin, que hemos oído en otras entregas, a la hora de componer todas esas canciones que luego han pasado a formar parte de nuestras vidas. Hoy precisamente es el turno de otra sublime cantante de soul que fue capaz de convertirse en leyenda, grabando solamente 2 discos, aunque más difícil todavía, el mundo entero la conoció solamente gracias al segundo. Amy Winehouse, una voz de otros tiempos. Amy Winehouse falleció ahora hace 13 veranos después de revivir, actualizar y hacer de todo lo que le dio la gana con los mimbres de los músicos negros de la música clásica de los años 60. Si este programa solo durase unos minutos, bastaría con decir que fue una mujer blanca y británica que, fíjense, abrillantó y renovó la música negra norteamericana. Y lo más difícil, no solo conquistó a los nostálgicos de aquella década prodigiosa, a la que los que les gustaba la música de los 60, sino que también arrastró a millones de jóvenes en plena primera década del siglo XXI. ¿Y cuál era exactamente esa música que la cautivó desde que era una adolescente? Pues la primera de ellas, por ejemplo, fue el jazz y el swing vocal, sobre todo cantantes femeninas como la reina del jazz, como Ella Fitzgerald. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. Bueno, pues sí, Ella Fitzgerald era una de esos nombres que por supuesto han influido a todo el mundo, pero a Amy Winehouse la dejó atónita la primera vez que la escuchó. Y ella misma, en el primer disco que grabó, ya he dicho que fue famosa por 2 discos, pero realmente solamente por uno, solamente grabó 2, pero el segundo fue el que la hizo famosa. Bueno, pues en las sesiones del primer disco de Frank, pues no hizo más que un homenaje a este mismo tema, al Someone to Watch Over Me, pero como no se quedó contenta no lo lanzó, así que hubo que escucharla mucho más tarde, o sea, unos cuantos años después, cuando volvieron a sacar reeditado el Frank, gracias a que ya había tenido mucho éxito con el Back to Black, con el segundo disco, pues ya dijeron, venga, vamos a sacar otra vez el Frank y además las tomas inéditas, y entonces ya sí que pudimos oír su propia versión de este Someone to Watch Over Me. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be
Un tema de los hermanos Gershwin que, por supuesto, consiguieron que sus partituras se tocaran en los mejores teatros y en las mejores películas de Hollywood y de todo Estados Unidos, y que las cantaran nombres tan relevantes, pues eso, como Ella Fitzgerald o como el propio Louis Armstrong, por ejemplo, que fueron los que cantaron la versión más famosa del Summertime y de toda la banda sonora de aquel Porgy and Bess, que era como una ópera jazz. Bueno, pues esta canción también era de ellos y a ella, por supuesto, le parecía una de las joyas que no podía dejar pasar. Ya digo que se arrepintió de haberla grabado primero, no la sacó, pero en segundas nupcias, por así decirlo, pues lo lanzaron. Las voces rasgadas además le encantaban a Amy Winehouse porque ella tenía un tinte dramático en la voz y también un poco en la vida que llevaba ya desde adolescente, con padres separados y tal. Y le gustaban muchísimo las voces dramáticas. Luego veremos otro ejemplo en otro género. Pero ahora que estamos con el jazz que la influyó, pues contó que hay una voz que le encantaba, que era la de Sarah Vaughan, y una canción que le encantaba, que era el Lullaby of Birdland. Lullaby quiere decir nana. Bueno, pues le cantó esa nana cuando se murió su periquito y lo enterró. Lullaby of Birdland, that's what I always hear. When you sigh, never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above. All because we're in love. Un prodigio, y además un prodigio de afinación, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, nada menos, que hicieron que ella también pillase un poco de disciplina de afinación, porque a ella le gustaban mucho los melismas, o sea, subir y bajar con la voz, pero hay que saber muy bien dónde va uno pisando cuando hace esas melodías tan complicadas, y ellas lo hacían con una facilidad y con una soltura tremendas, pero también con muchísima rigidez, o sea, sabiendo dónde tenían que ir soltando cada nota. Lullaby of Birdland, o sea, era otra de esas canciones que a ella le habían deslumbrado al principio, cuando era una jovencita. Y luego, el gran aficionado a los crooners en realidad era su padre. Luego nos va a contar muchas más cosas, más detalles, Diego Manrique, en su pieza habitual de esta etapa del coleccionista. Y claro, su padre pues le había hecho escuchar a ella todos esos cantantes como Sinatra o como el propio Tony Bennett. Y ella se pegó el gustazo, cuando ya era una estrella, de que Tony Bennett la invitase a cantar un éxito del Music Hall de los años 40 que se llamaba Body and Soul, para hacer un dueto en un disco que él que estaba grabando con varias estrellas, ¿no? Si ven el vídeo, es bastante patente lo impresionada que está ella de cantar con una de las estrellas para ella y para su padre. Pero es verdad que también ella está insegura porque estaba en una etapa que, digamos, que su salud era bastante mejorable. Pero la verdad es que la grabación quedó bastante digna. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Juntos hicieron esta versión. La verdad que Tony Bennett tampoco estaba en su mejor momento, se empeñó en estar grabando hasta el final, lo cual es muy encomiable, pero no era el Tony Bennett que habíamos conocido y que, por cierto, era de los cantantes o de los crooners más planos del jazz. Pero ya ven que esto fue para ella una especie de culminación inmensa de lo que decimos, de qué discos he tenido en casa y luego con quién he cantado. Es que es una cosa que hay que entender, que para una mujer de entonces 26 años, porque murió con 27, pues era una cosa efectivamente imponente. Dentro de ese cupo de voces atormentadas y rasgadas que le gustaban a Amy Winehouse, su preferida era probablemente Dinah Washington, aquella de Mad About the Boy, que por cierto también contamos en el episodio anterior, que pueden ustedes recuperar en cualquier plataforma de podcast. En el episodio sobre Aretha Franklin ya contábamos que era amiga de ella y fue un poco confidente y que también le encantaba su voz. Bueno, pues
la propia Amy Winehouse la homenajeó. ¿Quién era Dinah Washington? Por si queremos recordarlo, pues por ejemplo la que cantaba este Careless Love. Un tema clásico del Mississippi y que ella también se dio el gustazo de grabar con una big band y que le sonó así de melódico. Love of mine, love, oh careless love. If your clutches are divine, you made me break you set my very soul on fire. Se nota la influencia de esta mujer, de Dinah Washington, en la voz de Amy Winehouse, porque también tiene esos remates de las frases que son un poco hablados, un poco casi que poniéndose a llorar, también un poco rasgados y bueno, ese drama que hay detrás de la voz de Dinah Washington. Bueno, pues como hay un programa precioso en la BBC que se llama Jools Holland, bueno, pues es el nombre del que lo presenta, pues ese hombre va invitando a diferentes músicos emergentes y no emergentes a cantar sus propios temas y también a cantar temas de gente que ellos admiren. Entonces, yo qué sé, se llevó a Duffy a cantar The First Cut is the Deepest, que era un tema de, bueno, que había cantado mucha gente, había cantado Rod Stewart y había cantado Cat Stevens. Bueno, pues eso por poner un ejemplo. En fin, a todo el mundo lo llama y le dice, canta alguna versión que te guste. Entonces, claro, lo que hizo Amy Winehouse fue decir, ponme toda la orquesta que vamos a tocar este Teach Me Tonight, y casi clavó no solamente la orquestación, sino la voz de la propia Dinah Washington, pero en versión Amy Winehouse. Did you say I had a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying not to. Since this is the perfect spot to learn. Go on, teach me tonight. La vi en una actuación en Londres. Fue un espectáculo sensacional. La saludé después y le dije, he ido a escuchar a todas las grandes cantantes y tú estás a la altura de todas ellas. Elton John, compositor y cantante de pop. Help me solve the mystery of it. Go on, teach me tonight. Si abundamos un poco en la historia de la música negra, lo normal es que ella también se interesase por el gospel de Mahalia Jackson, que también la mencionamos en el programa de Aretha Franklin, porque a ella también le gustaba muchísimo y la influyó mucho, porque claro, Aretha Franklin empezó cantando gospel, o sea, música de iglesia, porque su padre era reverendo, ya lo saben. Y bueno, pues fue otra influencia que a través de Aretha Franklin o directamente le llegó a Amy Winehouse. Mahalia Jackson es como decir eso, pues el Elvis Presley del gospel, pero solo que una mujer. Bueno, le flipaban además especialmente el modo así de arenga que tenía el gospel y los coros de varias voces increíbles que tiene la música religiosa norteamericana. Entonces, bueno, pues le gustó también escuchar discos de Aretha Franklin, como por ejemplo los que tenía cuando cantaba gospel. Por ejemplo, este Old Landmark. Let us all back to the old. Let us all back to the old. Let us all back to the old. And we'll stay in the service of the Lord. Now let us leave in the old. Let us leave in the old. Now let us leave in the old.
Así que ya hemos pasado por la influencia que el jazz y el gospel tuvieron en la música de Amy Winehouse, pero ahora nos vamos a ir a lo que ya se parece más a lo que ella acabó cantando en el disco que todos conocemos, en el Back to Black, en la vuelta a lo negro, que no solamente era lo negro en el sentido musical, sino también al drama, por así decirlo. Pero eso, vamos al rhythm and blues y al soul, que era algo que ya es mucho más reconocible, y ella recordaba perfectamente haberse impresionado con Ray Charles, que esto, digamos, todavía no era soul, era rhythm and blues, ya convirtiéndose en soul, y que precisamente entraba un día en la habitación de su hermano y oyó una canción concreta, una que ella recordaba, que le impresionó especialmente, y que era este Unchain My Heart de Ray Charles. Unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Por Amy agarré una guitarra y por ella escribí mis propias canciones. Si no hubiera sido por ella, esto no hubiera ocurrido. Le debo el 90% de mi carrera. Adele, cantante y compositora. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. Por cierto, esto va para los que creían que esta canción era de Joe Cocker. Pues no, es de Ray Charles, solo que Joe Cocker hizo una versión fantástica. Él era muy fan de Ray Charles también, así que la reconvirtió en los años 80 y bueno, pues la volvió a hacer famosa y se llevó un dinerito. Pero la verdad es que la versión era originalmente de Ray Charles. Y al oír este tipo de música, ellas, cuando ya se dio cuenta de que este tipo de sonido le gustaba, sin saber muy bien ni qué era ni por qué le encantaba, pero ella dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Pero cuando se lanzó de cabeza al soul fue al escuchar a este otro prodigio de voz rasgada y melancólico que se llamaba Otis Redding. Por ejemplo, oyó canciones como este Happy Song, esta canción feliz, el Dam Dam, que no todo el mundo conoce. When I sing this song, y'all, singing it for my baby. She's the only one can bring me joy. That's why I sing these happy songs. They go dum dum diddly dum dum, dum dum diddly dum dum, dum dum diddly dum dum. Come on now, happy song, happy song. On a cold rain and windy night, she shut all my doors, she cut off the lights. She hold me and squeeze me tight. She tells me, big O, everything's alright. Then I go dum dum diddly dum dum. Play it again. Dum dum diddly dum dum. Do it again. Dum dum diddly dum dum. Come on now, those happy songs. Así que ella, a base de oír todas estas músicas, aprendió muy pronto cómo eran los mimbres del soul clásico, del rhythm and blues, del jazz, y por eso en su segundo disco, que es el famoso que digo, el Back to Black, pues le suena todo muy retro, gracias también en parte a los sabios consejos del productor de Mark Ronson, que también habrán oído hablar de él. Bueno, pues la mezcla de ese ingenio y del conocimiento técnico de Mark Ronson, pues hicieron que ese disco sonase en un ejercicio que al final se puede resumir en algo que hicieron juntos, que fue que Amy Winehouse trajo una canción compuesta que se llamaba Tears Dry on Their Own, o sea, las lágrimas se secan solas, que originalmente en la maqueta sonaba así. We once knew, and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation at its height, lifting weight in hotel rooms late at night. I knew I had him at my back, with every moment we could snap. I don't know why I let myself get so attached.
Pero ella no se quedó muy contenta, quería que le sonase un poco más al estilo Motown, el Motown, la discográfica que hemos mencionado mil veces, de donde me habían empezado Marvin Gaye y un montón, y Michael Jackson y Stevie Wonder. Bueno, pues ella quería que le sonase así. Y quería concretamente un sonido parecido al que había en un clásico que cantaba Marvin Gaye con Tammy Terrell. Bueno, pues este Ain't No Mountain High Enough, por supuesto ustedes lo conocen, ella lo conocía todavía mejor, y Mark Ronson pues ya era como que lo tenía en el pedestal y dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Si no te gusta tu canción, cogemos la letra de tu canción, parte de la melodía y la clavamos dentro de la música de Ain't No Mountain High Enough. La volvemos a grabar esa música, por supuesto, pero todo exactamente igual, pero en vez de cantar lo que cantaban Marvin Gaye y Tammy Terrell, cantas lo que tú habías pensado. Y entonces les quedó esto. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Ya lo ven, ¿eh? Esto es verdadera ingeniería y luego también verdadero ingenio, que no es la misma cosa exactamente entre Amy Winehouse y Mark Ronson. Y ahora abran paso porque llega el maestro Diego Manrique a contarnos cuál era el ambiente musical que rodeó a Amy Winehouse en su infancia y en sus principios como artista. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Espero no parecer muy pedante, pero creo que para entender la cultura musical de Amy Winehouse hay que considerar tres aspectos. Primero, el medio ambiente en el que creció. Segundo, su educación. Y tercero, su habilidad personal por los descubrimientos y por los contactos con otras músicas. Lo primero es obvio. Tiene ventajas el crecer en un hogar musical, o más exactamente en dos hogares, porque sus padres se separaron cuando Amy tenía 9 años y ella alternaba entre ambos domicilios. El padre, ya se sabe, era un taxista colgado con Frank Sinatra y los crooners, y por la parte materna había músicos y cantantes, digamos de jazz, pero que nunca habían triunfado. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Pero además estaba Alex, el hermano mayor, que era musiquero y hasta tenía una guitarra con la que Amy hizo sus primeros pinitos. Ella recordaba haber escuchado en la habitación de Alex a un cantante y pianista de enorme energía y se quedó tan impresionada que durante semanas solo escuchaba a aquel señor, a Ray Charles. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, now. Hey, 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 hey.
Amy Winehouse pasó por varias escuelas de artes interpretativas. Estas instituciones tienen una reputación dudosa en el sentido de que producen imitadores de cantantes de éxito, pero en el caso de Amy sirvió para que descubriera otras músicas como el hip hop. Allí formó un grupo de rap llamado Dulce y Amargo, seguramente inspirado por las canciones de las neoyorquinas Sal and Pepper, es decir, sal y pimienta. Por la misma época, Amy se quedó fascinadísima por los girl groups, los grupos de chicas de los primeros años 60. Allí había tremendas canciones sobre las incertidumbres del amor, pero encima estas chicas tenían un look muy llamativo, con tremendos cardados, vestidos sexy y mucho maquillaje. Y es la imagen que adaptaría Amy, que tenía serias inseguridades respecto a su cuerpo. Cuando todavía era menor de edad, Amy Winehouse saltó a la profesionalidad como cantante de una Big Band, la Orquesta Nacional Juvenil de Jazz, fundada precisamente para dar oportunidades a talentos frescos del Reino Unido. Allí Amy aprendió disciplina, una virtud que hay que reconocerlo, fue perdiendo cuando llegó la fama. La Amy Winehouse de mayor de edad también conectó perfectamente con músicos jamaicanos. Tuvo querencia por el reggae, pero se sintió más cómoda con los ritmos saltarines del ska, particularmente los de The Specials, que además podían llevar letras interesantes. El ska era una música que daba salida a la parte más gamberra de Amy. En los últimos tiempos, Amy Winehouse vivía en Camden, entonces el barrio más musical de Londres. Allí se apuntaba a jam sessions con amigos o incluso con desconocidos. Cabe imaginar que si hubiera vivido más tiempo, su paleta musical se habría ampliado hacia territorios insospechados, con resultados seguramente fructíferos. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones.
Seguimos en el coleccionista de canciones de la cadena SER, a esta hora tan propicia para escuchar música y para hablar de esas historias que la rodean y que tanto nos gustan. Hoy con la ayuda en la técnica de nuestra compañera Marta Valiente. Y ya han oído a Diego Manrique, por supuesto, pero ahora vamos a dedicarnos a pasar ya del jazz, del soul y del rhythm and blues que deslumbraron inicialmente a Amy para ir a otras músicas que también le gustaban muchísimo. No había más que ver su vestimenta, por ejemplo, como ha contado el propio Diego Manrique, para darse cuenta de que su admiración también por las ronettes que suenan pues era inmensa, y luego también por otros grupos de chicas y de finales de los 50, principios de los 60, pues por ejemplo como las Shangri-Las, que vamos a tratar de oír después. Y bueno, todo ese tipo de pop chicle, melódico y alegre que también fue una influencia para la música de Amy Winehouse. Como por ejemplo este It's My Party de Lesley Gore, que acabaría grabando y tocando la propia Amy. Ella grabó una versión, pues ya después del Back to Black, del gran éxito, hizo un single que salió por ahí al principio de modo medio pirata, luego ya salió oficialmente y bueno, le cambió un poquito la melodía, un poquito, bueno, esas cosas que hacía ella, esa magia para modernizar cosas que en realidad eran retro, pero que no les pongo aquí para no aburrirles dos veces con la misma canción, pero que voy a poner en esa playlist que siempre hacemos en el coleccionista de canciones, en la que ponemos todos los temas que se han oído en el programa, pero también algunos añadidos, como son eso, las versiones originales o las versiones que no hemos puesto aquí de la cantante de la que hablamos o del grupo del que hablamos. Váyanse a mi cuenta de Twitter y lo encontrarán ahí, Iñaki de la Torre. Pero bueno, aparte de estas cosas de Lesley Gore, este It's My Party, le encantaba también Carole King, sobre todo porque su madre le ponía mucho este disco insistentemente, se lo ponía siempre, porque a la madre le encantaba. La madre era una mujer a la que le gustaba mucho la música y sobre todo estaba enamorada de la Carole King del Tapestry, de este disco tan bonito donde cantaba este It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no. Esto es Tapestry, un disco que me parece que del año 71 de Carole King, cuando se lanzó a cantar ella sola. Había hecho alguna vez ya, pero bueno, se separó de Jerry Goffin, de su marido con el que trabajó siempre. Ella hacía las músicas y él las letras. Bueno, pues
se fue a Los Ángeles, grabó este disco en el Laurel Canyon famoso y bueno, tuvo un gran éxito por sí sola. Lo digo porque antes lo que hacía era componer para mucha otra gente, por ejemplo para esos grupos de versiones como las Shirelles, para las que compuso el Will You Still Love Me Tomorrow, y muchas otras canciones para muchos de esos grupos. Amy Winehouse hizo una versión de ese Will You Still Love Me Tomorrow, pero le dio ese aire dramático que a ella le gustaba, una orquestación así muy complicada, una cosa muy casi cinematográfica, dramática, ya digo, y que empezaba con estos mimbres para luego empezar una melodía que se parecía, pero que no era exactamente la misma original, del Will You Still Love Me Tomorrow. Cuando murió estaba pensando que hiciéramos un dúo. Una vieja canción de Marvin Gaye y Mary Wells. Habría sido increíble. Stevie Wonder, cantante y compositor de soul y pop. Por si no caen en la cuenta de qué tipo de sonido era ese de las Shirelles y de otras muchas, por ejemplo de las Shangri-Las, es bueno que escuchen, por ejemplo, una canción que a ella también la impresionó mucho cuando la oyó. Dijo que era la canción más triste que había oído nunca en su vida, que era el Remember Walking in the Sand, andando en la arena de la playa, de las Shangri-Las, que verán cómo tiene ese mismo rollo cinematográfico, como de cosa romántica, pero a la vez tristísima. Bueno, sonaba así. Walking in the sand, walking hand in hand. The night was so exciting. Smile was so inviting. Then he touched my cheek with his fingertips. Ya ven que es casi una radionovela de quinceañeros, de gente que acaba de empezar en la cosa del amor, y claro, así eran las canciones para las niñas de 15 y 16 años que triunfaban en la época de lo que llamábamos antes del pop chicle o del pop piruleta. Bueno, pues esos eran los sonidos que habían fraguado el oído de Amy Winehouse y que había ella escuchado de joven y de no tan joven, vaya, de cuando era adolescente y luego cuando empezó a triunfar, porque nunca dejó de escuchar sus viejos discos, decía. Una cosa que le hacía mucha gracia a ella y que lo siguió haciendo todo el tiempo, y en realidad lo estamos escuchando todo el rato, es convertir a una cosa tipo jazz algo que viene del pop, porque claro, a ella también le gustaban los Beatles, pero mezclados con su estilo sonaban así. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll
Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. Este es el All My Loving de los Beatles, claro, es irreconocible el modo en el que lo canta, lo cantó en la BBC también en el momento en el que estaba entre el primero y el segundo disco. Ya digo, el primero fue bastante famoso en el Reino Unido, dentro de cierto circuito también, o sea, no era una cosa así tipo como Lily Allen o como los Oasis, pero bueno, se la conoció. Lo que pasa que el resto del mundo no, ni en Estados Unidos, ni en Europa, nada, pues no nos enteramos del disco de Frank. Y luego ya salió Back to Black y entonces sí, bueno, pues en ese momento pues ella acudía a todas partes, era fácil llamarla, era fácil pedirle que cantara versiones, y entonces hizo la que contábamos antes de Jules Holland, cantando Teach Me Tonight de Dinah Washington, y también consiguieron liarla para cantar este All My Loving en un programa matinal de la televisión inglesa. Bueno, pues si tenemos que pasar de capítulo y después de que hemos visto ya que le gustaban el soul, el rhythm and blues, le gustaba también un montón el pop de las chicas de principios de los 60, no hay que olvidarse de que a ella le gustaba muchísimo este rollo de los specials. El ska, que ellos en realidad habían heredado de la música jamaicana. El ska era uno de los palos del reggae. Bueno, esto era el ska, ya digo, era una música de la que ella tuvo noticia en realidad, aunque ella nació en los años 80, pues a finales de los 70, a principios de los 80 ya estaban por allí los specials que se habían subido a una ola que venía precisamente, nunca mejor dicho, de Jamaica, que era una música que había nacido a finales de los 60 también, principios de los 70, bueno, o que había empezado a comercializarse en ese momento, y ya con Bob Marley, cuando se lo trajeron al Reino Unido, pues dio la gran campanada que todo el mundo se enteró de que existía esa música. Entonces se fueron a recuperar discos, todas las discográficas y los aficionados a los discos que originalmente copiaban los specials, o sea, los specials eran muchas versiones del ska y del reggae originales de Jamaica. Pero bueno, ya se enteró, ya digo, por la segunda mano, o sea, por los ingleses. Y entonces le interesó muchísimo. Fue cuando empezó a cantar temas. Bueno, ella creo que no cantaba el Roddy A Message to You, que en realidad era de Dandy Livingstone, no era de los Specials. Pero sí que se interesó por otra canción que cantaban ellos, que era este You're Wondering Now. Que por cierto suena aquí en la cadena SER todos los fines de semana con Javier del Pino como sintonía de una de sus secciones. Pues sí, a ella le encantaba esto, como decía Diego Manrique, era el momento también de explosión de baile en sus conciertos porque sus canciones propias no eran tan bailonas, así que ella se pegaba ese fiestón tipo ska. Ella, ya digo, no sabía que en realidad, o luego lo supo, vaya, pero al principio cuando lo oía a los Specials decía, ¿cómo molan los Specials? No, los Specials hacían versiones de grupos originales del ska, por ejemplo, de Toots and the Maytals,
que tenían este Monkey Man, que ellos tocaban muchísimo más despacito y que luego aceleraron muchísimo los propios Specials, y ella también pues tomó nota, pero es muy curioso oír cómo era la versión original. Esto era, por ejemplo, el Monkey Man. Ya digo que los Specials la aceleraban muchísimo y hacían ese ska loco en el que se formaban lo que llamaban los pogos, que era gente bailando y empujándose y haciendo todo tipo de remolinos, y que se siguen haciendo todavía en los conciertos, por ejemplo, de los Madness, que eran otros de los que le influyeron a ella, porque también estaban en boga cuando ella nació y poco después, y bueno, luego han tenido un nombre muy grande, también ellos tocaban algunos temas de ska. Y bueno, pues dijo, pues cuando yo haga la versión, haré la versión igual que la de los Specials, o sea, a toda leche, el Monkey Man. La tocaba muy frecuentemente en los conciertos y era siempre un gran momento. Por ejemplo, la tocó aquí en Madrid cuando vino al festival. En fin, que ella bebía de todas partes, como hemos visto, del rhythm and blues, del jazz, del soul, del pop, del reggae, en fin. Ya lo decía Diego Manrique, que si hubiera estado en este mundo más tiempo, pues habría enriquecido mucho más y habríamos tenido muchas mejores cosas todavía de Amy Winehouse, que ya era difícil de mejorar. Si tenemos que resumir su trayectoria, sobre todo su trayectoria musical, podríamos decir que consiguió actualizar y convertir en sonido moderno, en realidad, cosas que eran retro o al revés. Cosas que eran actuales porque ya componía en su momento, pero que les daba un sonido retro. En fin, es una amalgama muy difícil de hacer y que ya consiguió con gusto. Por ejemplo, lo hizo con un éxito que en realidad se dice que lo sacó Amy Winehouse, no, lo sacó Mark Ronson en un disco suyo, pero invitó a cantar a la propia Amy Winehouse. Era este Valerie, que era una canción de los Zutons, un grupo que no conocía a nadie hasta que salió este tema. Supe decidir si quería ser Michael Jackson o casarme con él. No me importa lo que diga la gente, porque era un puto genio. Amy Winehouse, cantante y compositora. En fin, ya
Ya han visto que se puede hacer un programa sobre Amy Winehouse sin decir la palabra drogas, ni decir la palabra alcohol, ni decir la palabra padre, ni novio, ni marido. Se puede hablar de su música, de su voz y de su maravilla artística sin meterse en donde a uno no le llaman. Ha sido una cosa que hemos podido hacer gracias a las voces privilegiadas de Jorge Sánchez y Ana Mas en las locuciones, con la ayuda de Julia García y sobre todo con la ayuda de nuestra técnico esta noche, Marta Valiente. Les dejo aquí en el coleccionista de canciones, que volverá en cuanto podamos, con la versión que grabó ella para su amigo Mark Ronson, que la encumbró, este Valerie. Nos vemos muy pronto aquí en la cadena SER. Sigue la programación. Across the border